La noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Okay. No solo es necesaria la crucifixión a la inferioridad de Juan el Bautista comparado con Jesús y al método apropiado de adorar a Jesús, ni a la ejecución, sino también adicional a la necesidad de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Okay, ¿verdad? Entonces, eso es necesario. Vean la importancia que Jesús les da. O sea, es necesario nacer de nuevo. No era cualquier cosa. Ese nuevo nacimiento rompía totalmente con el esquema de Nicodemo, de querer salvarse mediante obras, de querer salvarse mediante el guardar la ley. Acordemos que Nicodemo viene de los fariseos, entonces Nicodemo tenía en mente bien arraigado esto de la salvación por obras, ¿sí? La salvación por obras o la salvación por sangre, en este caso descendencia de Abraham, ¿verdad? Entonces vino ante Jesús, Rabí, acuérdense que le dijo, ¿verdad? Eres enviado de Dios, reconozco que eres enviado de Dios. Pero cuando Cristo le explica esto, Nicodemo se saca de onda. Por eso Jesús le dice, Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo. La necesidad extrema del nuevo nacimiento. Ahora, la palabra os es necesario no es algo que nos indique que nosotros, que tú tienes que tú lo puedes lograr, sino más bien está diciendo el requisito o lo que Dios va a hacer. Tú no puedes cambiar si Dios no te cambia. Que veamos esa parte. No es por esfuerzo, como dice, no es ni del que quiere, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 13, no es del que quiere ni del que corre. ¿Qué significa el que quiere? ¿A qué lleva? Cuando tú quieres, ¿qué involucras? ¿La qué? La voluntad, ¿verdad? No es del que quiere, no es por voluntad, ni del que corre. ¿Correr qué es? Esfuerzo, ¿verdad? No es ni por voluntad ni por esfuerzo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Ahora, aquí no está diciendo Pablo que no corramos y que no nos esforcemos. Lo que está diciendo es que no creas que por lo que tú hagas puedes cambiar. Dependes totalmente de Dios. Tienes que correr y tienes que esforzarte, pero en todo lo que tú hagas no es por ti, es por Él. Si Él no obra en ti, como dijo Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio, si Jehová no vela la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la vigilan. Así de sencillo. Nosotros no podemos cambiarnos internamente. Y es lo que le estaba diciendo aquí Jesús a Nicodemo. Tú no puedes cambiarte, Nicodemo. Tiene que venir una acción del Espíritu de Dios sobre tu vida que te transforme. Si no, no vas a cambiar. Si no, no vas a ser transformado. Mediante la ley nadie puede ser salvo, ¿verdad? Por eso a Nicodemo todo lo que Jesús le estaba diciendo lo sacó totalmente de onda. Para él era muy extraño. ¿Cómo era posible que pudiera yo alcanzar o entrar al reino de Dios por una obra de Dios en mí? No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que obrar de una forma para poder entrar en el reino de Dios. Tiene que hacer por mi esfuerzo. Siempre el hombre busca cómo acreditarse algo de la obra de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo claramente a Nicodemo, tú no puedes hacer nada. Como Jesús luego les dice a los discípulos también, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. ¿Sí? Así como el pámpano no puede hacer nada por sí mismo, ¿qué tiene que hacer el pámpano? Estar en la vid, injertado, ¿verdad? Tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque la vid lo va a nutrir con la savia. Y en automático, ¿qué va a hacer el pámpano? Va a dar fruto. Va a dar vida, ¿verdad? Va a recibir la vida. Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. Yo no puedo hacer nada si la savia de Dios no ha entrado en mí como pámpano.
No podemos hacer nada. Dependo de una obra absoluta de Dios. Y puedo hacer quizá como el ciego Bartimeo, ¿verdad? ¿Qué decía el ciego Bartimeo? ¿Cómo clamaba Jesús? Perdón, ando un poquito afectado de la tos. ¿Qué? Ten misericordia de mí. Esa es la parte. Nicodemo era alguien ciego totalmente. Como todos nosotros cuando estamos sin Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo claman Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué entendía Bartimeo ahí? Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada contra esta ceguera. Yo no puedo hacer nada para rehabilitarme. Pero si tú tienes misericordia de mí, yo sé que puedo hacer. Esa es la diferencia, ¿verdad? Del ciego Bartimeo. A mí me encanta Bartimeo porque a pesar de que los discípulos le decían, ya cállate, ellos decían, Bartimeo no les peló, ¿verdad? Él sabía que Cristo era su solución a su problema, que Cristo era la solución para que él pudiera ver. Lo mismo sucede, hermanos, en la salvación. Cristo es el único que puede darnos vida eterna. Y yo necesito buscarlo, porque es la única fuente de vida eterna. No hay otra fuente. Todas las demás son espejismos, que cuando tú te acerques y empieces a beber de esa agua, vas a ver que no te quita la sed, porque es un espejismo. Pero la fuente verdadera de agua pura, que quita la sed, que satisface el alma, es Cristo Jesús. Y si nosotros venimos, ¿verdad?, a esa fuente, es porque Dios nos trajo a esa fuente. ¿Sí? Entonces es una acción totalmente de Dios, ¿verdad? Los israelitas, fíjense, de ese tiempo habían creído que para ver el reino de Dios tenían que venir primero la restauración de Israel. Ese concepto traía Nicodemo aquí. Es decir, relacionaba el acceso del reino por raza, por ser judío, por la descendencia de Abraham, ¿sí? Que ellos creían que al ser descendencia de Abraham, ellos ya tenían el cielo garantizado, ¿verdad? Inclusive algunos decían por ahí que aunque fueras un judío muy malo, al final cuando murieras, Abraham te iba a esperar allá en las puertas, como hoy en día la Iglesia Católica dice que San Pedro está ahí a las puertas. Los judíos creían que Abraham estaba ahí a la puerta, ¿verdad? Entonces cuando ellos llegaran ante el acceso del Padre, Abraham les iba a dar el acceso por ser judíos, ¿verdad? Entonces tan arraigado estaba ese concepto en ellos, que por ser judíos ya tenían garantizado el acceso al reino. Nada más por ser judío. Por ser judío. Pero por eso Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, en lo que vimos en el versículo 3, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, quita de tu mente totalmente que por ser judío vas a entrar al reino de Dios. Quita totalmente de tu mente que por guardar la ley puedes entrar al reino de Dios. Si no hay una acción de Dios en tu vida, en tu corazón, que te transforme tan radicalmente como si nacieras de nuevo, no hay acceso. Eso, hermanos, es en verdad el cristianismo. Por eso los discípulos, acuérdense que dijeron, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dice, para los hombres, imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sí? Entonces, hermanos, para nosotros es imposible ser salvos, pero para Dios todo es posible. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, en la acción de Dios su gracia y su misericordia al salvarnos. ¿Sí? Y desde aquí, desde Juan, que empieza Juan a hablar, desde aquí, desde el capítulo 3, bueno, sí desde el capítulo 1, pero aquí en el capítulo 3 podemos ver mismo ahí la enseñanza de la elección de Dios. Porque si nadie puede nacer de nuevo por sí mismo, sino por una obra de Dios, entonces ¿qué significa, hermanos? Elección. Desde ahí viene
la doctrina de la elección, una obra soberana de Dios en la vida de sus escogidos, ¿verdad? Recordemos lo que dijo Juan en San Juan, el discípulo, el apóstol, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué dice? Juan 1, 12, 13, acuérdense qué dice ese texto. Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es esfuerzo humano, no es por linaje, no es por descendencia, no es por dinastía, es una obra de Dios totalmente, el ser engendrados en el reino de Dios. El volver a nacer es una obra de Dios, no mía. Y si he nacido de nuevo, tengo que agradecerle a Dios, y ahora tengo que vivir una vida en gratitud. Como le dije una vez a unas hermanas, ¿verdad? Le digo, hoy nosotros guardamos la ley no por buscar en ella un perfeccionamiento en nuestras vidas. Guardamos la ley por amor a Dios y gratitud. Por eso guardo la ley por amor al que me rescató. Como dijo Jesús, si me amáis, van a guardar mis mandamientos. Si en verdad me aman, van a guardarlos. ¿Por qué? Porque eso produce el amor de Dios en nosotros. En gratitud, nosotros vamos a guardar lo que el Señor nos dice. Pero la ley no nos puede perfeccionar ni nos puede salvar. Lo único que nos puede salvar es Cristo, y quien nos puede perfeccionar es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso Pablo claramente le dice, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, no contristen al Espíritu Santo. Porque si yo contristo al Espíritu Santo, entristezco, significa entristecer en gran manera, entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy entristeciendo al único que me puede perfeccionar en mi vida y me puede transformar. Cada vez que yo cometo un pecado, hermanos, cada vez que yo cometo una infracción ante Dios, el Espíritu Santo se contrista en mi vida. Y si el Espíritu Santo me está advirtiendo algo y yo no lo estoy tomando en cuenta, y hago un pecado y me redarguye y yo lo sigo haciendo, y me redarguye y yo lo sigo haciendo, puedo llegar a apagar al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no me ama. Y entonces mi vida de perfeccionamiento espiritual, ¿qué va a pasar? Se va a estancar. Y si se estanca, ¿qué puede pasar? Venir una disciplina fuerte. Por eso la advertencia de Hebreos, cuando habla de la disciplina fuerte de Dios, dice, y aquel que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Eso es hacer la afrenta, apagar al Espíritu Santo. Eso es una afrenta para el Señor. Yo no debo de hacerlo, debo de evitarlo. Dependo entonces, hermanos, del nuevo nacimiento, dependo de Dios. Y de mi vida en santidad y en crecimiento espiritual, dependo de Dios. Dependo de Él, absolutamente. Luego en el versículo 8, ¿verdad?, que ya lo leímos, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense, esta analogía del nuevo nacimiento aprovecha un juego de palabras. En el griego, la misma palabra griega para espíritu, viento y aliento es la mismita, pneuma. Ajá. P-N-E-U-M-A, pneuma. ¿Sí? Es la misma palabra griega que puede traducirse espíritu, viento o aliento. ¿Sí? Entonces, Jesús utiliza ese juego de palabras cuando dice el viento, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ver, por ejemplo, que entienda Nicodemo, que así como él no podía ver el viento, que así como él no podía ver el peso ni nada del viento, pero podía ver su acción, ¿verdad? Cuando pasa por las hojas. Nosotros podemos ver el viento porque pasa por las hojas, o podemos sentirlo cuando pasa por nuestro cuerpo, mas no sabemos de dónde inició ese viento, ni hasta dónde va a llegar, ni a dónde se va a desviar. O sea, eso no lo podemos predecir nosotros. Y dice el Señor Jesús, así como tú no sabes todo eso, así es nacer del Espíritu.
Tú no puedes entender dónde inicia, dónde termina, solo puedes sentir el efecto de esa obra. Es lo único que puedes sentir. Oiga, ¿y cuándo entró el Espíritu Santo para que yo naciera de nuevo? No puedes saberlo. Lo único que puedes saber es, como lo dijo ese ciego de nacimiento al que nació Jesús, y no fue Bartimeo, fue otro ciego, ¿verdad? Que dice, cuando le preguntaron los fariseos, ¿quién te sanó? Porque era en día de reposo, ¿verdad? ¿Quién te sanó? Dinos quién te sanó, porque es ilícito que alguien sane en el día de reposo, ¿verdad? Y él les dijo, no, pues no sé, o sea, era alguien así, no, dinos quién. Ah, de seguro era un falso, era un esto, era un aquello, ¿verdad? Y empezaron ahí, dicen, mire, yo no sé, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Sí? Yo no sé, eso a mí me encanta, me fascina, porque esa es igual en la vida espiritual, hermano. Y es lo que Jesús está refiriendo aquí. Yo no sé qué pasó, pero yo lo único que sé es que antes era un incrédulo y ahora qué. No sé, algo pasó. ¿Por qué tantas veces rechazaste el Evangelio? ¿Por qué tantas veces te burlaste a lo mejor de los cristianos? O simplemente creías que era una religión más, pero de repente un día todo cambió y fue transformado y tú viste algo diferente, espiritual, tremendo, y tú dijiste, esto es la verdad. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo obrando. ¿En qué momento se dio? No sé, no lo puedo explicar, pero lo único que sé es que antes no creía y ahora creo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces podría decir que fuimos sellados por el Espíritu Santo. No me acuerdo bien la cita, pero fuimos sellados al momento de creer. Es que el Espíritu Santo en sí es el sello. O sea, el sello no es algo, es el Espíritu Santo. Porque dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo, cuando entró en ti y te hizo nacer de nuevo, que tú no supiste en qué momento, pero Él es el sello. El Espíritu Santo es las arras. ¿Qué significa el sello? Significa que tú eres propiedad de. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo está en uno, tú eres propiedad de Dios. Eso significaba el sello romano. Por eso Pablo hace referencia a eso. Cuando alguien sellaba, ¿verdad?, un producto que iba a mandar o algo y lo sellaba, significaba, eso es mío y no se puede violar. ¿Sí? Eso es lo que significaba. Dice el sello. Y luego dice las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? La garantía de lo que seremos más adelante, de la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo simboliza esas dos cosas, el sello y las arras. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, este juego de palabras muy similar lo utilizó Jesús, ¿verdad?, en Juan 8, 14 y 15. Juan 8, 14 y 15. Capítulo 8. Sí. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. No sabes ni de dónde vengo ni a dónde voy. No sabes ni de dónde viene el viento ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él no juzga a nadie. Fíjense qué tremendo, hermanos, ¿verdad? El nuevo nacimiento, qué sorprendente es una acción tan gloriosa del Señor. Yo recuerdo, bueno, no lo puedo constatar, pero la persona que lo dijo, pues le debo de creer. Dicen que hubo un asesino serial en Estados Unidos que mató a mucha gente y que no tenía temor de la autoridad. Cuando lo llevaron ante el juez para sentenciarlo, el juez lo sentenció a muerte.
Y este hombre era tan Diabólico. sí, tan así sin sentimientos, tan frío, que el juez le dijo, ¿y usted qué va a decir? No me importa, pues. Me van a matar, mátenme, no importa, no importa. Y entonces lo llevan a la cárcel, ¿verdad? Y fue un pastor a ver a este preso, ¿verdad? Y le comparte el evangelio. Y le dijo a este preso, ¿sabe qué? Lárguese con su Dios y con su Cristo afuera antes de que lo mate. Dice que el pastor se dio la media vuelta y ya iba saliendo de la celda cuando de repente sintió y le dijo, ¿sabes qué? No sé, dice, pero estoy sintiendo que el Señor te va a visitar a las 3 de la mañana. Sáquese con su bloqueo. Sáquese antes de que me lo eche ahorita. Ya se fue el pastor. Dicen que a las 3 de la mañana los guardias, porque a las 7 de la mañana lo ejecutaron, dicen los guardias que empezó a gritar, ¡guardias! ¡guardias! Y los guardias fueron, ¿qué tienes? ¿Qué horas son? Las 3 de la mañana, ¿qué estás gritando? Dicen que ese hombre se hincó y empezó a llorar. Y recibió, dijo, Cristo, tú eres mi Señor. ¿Qué pasó? ¿Quién lo puede explicar? No sé. Ese hombre no dijo nada, porque a las 7 lo mataron. Pero fue algo tan impactante que un hombre sin sentimientos fuera quebrantado de sangre por el poder de Dios. Para Dios no hay un corazón que se le pueda resistir. No hay nadie. El poder de Dios es infinito, todo lo puede, no hay nada que se le oponga. Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará todo para lo cual la envié. Entonces no hay un poder humano que se pueda resistir cuando Dios decide salvar a alguien. ¿Sí? Qué impactante. La vida de Saulo también nos dice ese cambio, ¿verdad? Cuando el Señor se le presenta y lo tumba del caballo, ¿verdad? Con el resplandor. Un hombre que respiraba hasta amenazas, muerte. Cómo el Señor lo transforma con esa aparición. No es entonces una obra de nosotros. Por eso nuestro clamor, hermanos, cuando intercedamos por alguien, es Señor, ten misericordia de él. Así como la tuviste conmigo, ten misericordia de esa persona, Señor. Porque si tú no tienes misericordia, él va a seguir en sus caminos y en sus pecados y va a prevalecer ahí y nunca se apartará debido a su propia maldad. Pero si tú tienes misericordia, Señor, y lo alcanzas, esa persona te adorará y te alabará, ¿verdad? Eso es lo importante, la acción de Dios, ¿sí? Escribiendo esto me acordé de un canto que a mí me encanta, y si lo pueden alguna vez escuchar, que se llama Altísimo Señor. No sé si lo han escuchado alguna vez. Ese canto relata muy bien el nuevo nacimiento, ¿no? Que dice, fue algo así como estar en cadena perpetua, y de repente una mañana llega alguien y te dice, te doy libertad, sin pedirlo. Dice, fue algo así como estar en el abismo más hondo y de repente entre las nubes volar. Eso es una evidencia, un fruto de lo que es el nuevo nacimiento. Es un cambio radical. No es algo que yo haya buscado, es algo que el Señor obró en mí, ¿sí? A veces tú vas a estar predicándole a alguien y hasta allá está alguien que apenas te está oyendo, ¿verdad? Y es al que Dios toca, no al que estás predicando. No sabes qué hacer. Decían un pastor que bueno, al final la persona que sin saberlo se ganó, se desvió, ¿verdad? Tras doctrinas cerradas. Pero dice un pastor que Dios le puso en su corazón ir a Corea del Sur a predicar. Y él fue y rentó un estadio, rentó un como teatro. Y ahí todos los días, 3 días predicó el evangelio y ningún alma entró. Ningún alma, pero él a la hora indicada predicaba. Y a la hora indicada predicaba. Pasaron los años y recibe una invitación de ir a Corea del Sur con todos los gastos pagados. Él vivía en Estados Unidos. ¿Pero quién? Es una sorpresa, pero tiene que aceptarlo usted. Bueno, van y llega una iglesia grandísima
y lo reciben con aplausos y todo, y él, ¿qué está pasando? O sea, si yo vine a Corea y no se salvó ni un alma, ¿verdad? Entonces se le presenta al que era pastor de ese entonces, ¿verdad? Y le dice, gracias a usted yo conocí el Evangelio. Y le dice, ¿pero cómo? Si yo las 3 veces que prediqué en el teatro no había nadie. Dice, no, sí había alguien, pero usted no se dio cuenta. Yo era el barrendero del teatro. Dice, y ahí mientras yo estaba barriendo ahí atrás, yo estaba escuchando su predicación y Dios me cambió el corazón. ¿Verdad? Qué tremendo. Qué cuestión tan fuerte. Y ese hermano se regresó como diciendo, fracasé, de seguro el Señor no me oyó, de seguro yo tuve alucinaciones, ¿verdad? Para el mundo eso sería un fracaso, para Dios iba por un alma nada más. Recuerdo otro caso de otro evangelista también, ¿verdad? Que hicieron una gran campaña, creo que fue aquí en México, en la Plaza de Toros. Hicieron una gran campaña, ¿verdad? Y convocaron. Y el primer día, nada más llegaron como 15. El segundo día llegaron como 20. El tercer día llegaron como 30. Ya, total. Acabó la campaña y yo digo, Señor, todo el esfuerzo que hicimos, todo lo que hicimos, Señor, y nada más, se salvaron bien poquitos. Y dice que le respondió el Señor, y si hubiera llenado el estadio, se hubieran salvado los mismos. Así que, ¿qué querías? ¿Fama tú? ¿Querías que yo obrara sobre la gente? Entonces, es la parte que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, tenemos que entender que el único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Por eso tengo que predicar el Evangelio tal como es. Escuché una historia de un pastor. Ajá. Dice que en México él iba con su Biblia en la mano y lo asalta una pareja, un matrimonio que eran asaltantes. Ella se dedicaba a la prostitución y él nada más cobraba para que ella fuera, y él así cobraba, y cuando no tenía dinero asaltaban y asaltan a esta persona, y que solo le pudieron quitar la Biblia y unos cuantos pesos. Se pone a... Dicen que esa noche el hombre llega con su mujer al cuarto donde vivían y a ver cuánto le quitamos y cuánto traes tú de tu trabajo. Pero dicen, y trae esta Biblia, que empieza, que la abre y dicen, bueno, se ve, nos enseñaban un video de la vida de este señor, y que el otro día, o sea, que había amanecido y él no la vio. Y le dice la mujer, oye, ya voy a ir a trabajar, y dice, ya no quiero que vayas. En ese momento empezó a cambiar y tenemos que dejar todo esto. Y tengo que buscar al dueño de la Biblia, porque tenía un nombre. Y fue, dicen que a darle las clases, la Biblia de él que había tocado y le regresó su dinero. Sí. Y cambiaron de vida, no puso trabajo. Nunca sabe uno cómo, ni cuándo. Pues digo, no escatimemos esfuerzos, un texto o algo que regalemos, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer, Dios puede obrar mediante eso. Predicar el Evangelio es indispensable, pero podemos apoyar también con otras cosas. Recuerdo ahorita de un ejemplo que se me acaba de ir. Ay, Señor. Bueno, ahorita que lo recuerdo se los digo porque sí lo tenía. Precisamente de el poder a veces de una cita, ya me acordé. De que una vez estaba predicando el pastor Paul Washer en Estados Unidos, no en Estados Unidos, en un lugar, no me acuerdo en dónde, y estaba predicando, y ese día salía su avión a las 7 de la noche, ya nada más le quedaba poco tiempo, una semana que iba a estar ahí. Entonces dice que de repente llegó un hombre alto, así fuerte, se veía, y se puso al frente, ¿no? Y él sintió la necesidad de acercársele, entonces bajó y se le acercó y le dijo, ¿qué tiene usted, hermano? Y le dijo, mire, la verdad, no siento ganas de buscar de Dios. La verdad, dice, no sé ni por qué entré aquí, pero yo vengo del médico y me acaban de desahuciar. Me dan 2 semanas de vida. Y si su Dios puede hacer algo, no sé, porque no tengo ni meta, no tengo nada, o sea, estoy
Y entonces dice el pastor Paul Washer, pues bueno, pues voy a suspender mi vuelo de avión y me voy a quedar, así sea, 2 semanas hasta que usted muera, tratándolo de predicar el evangelio hasta que, si Dios quiere obrar, y no se me vaya usted, ¿verdad? Dice que agarraron y se pusieron a leer la Biblia, ¿verdad? Y lo puso a repetir, como a que leyera y leyera y leyera Juan 3:16, pero varias veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que... Ya, pastor, llevamos como 15 veces repitiéndolo otra vez, y vuélvelo a leer y medítalo. Dicen que en una de esas empezó, porque de tal manera, y se le empezaron a escurrir las lágrimas, amó Dios, y empezó a temblar ese hombre. Se comenta el hermano Paul Washer, le empezaron a temblar las manos, y no terminó de decir la cita, sino que dijo algo muy importante: Dios me ama, he entendido que Dios me ama. Y ese hombre empezó a llorar como un niño, ¿verdad? Paul Washer ni siquiera, lo único que le hizo fue que empezara a leer Juan 3:16 varias veces, ¿verdad? Y en una de esas Dios lo tocó y lo impactó con esa cita, y ese hombre ahí entendió la gracia, el amor, y nació de nuevo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender que la salvación es una obra soberana de Dios, y que Dios puede obrar en cualquier persona, pero Dios requiere de nuestro esfuerzo, de nosotros, por predicar el evangelio. Dios no va a salvar más que en excepciones muy así, ¿cómo le diremos? Poner un nombre muy raras o muy ocasionales, así muy lejos de salvar así de repente algo, ¿verdad? Pero Dios requiere que la iglesia se mueva. Decía un hermano, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. La cabeza no se va a mover y va a dejar al cuerpo. El cuerpo tiene que moverse para que la cabeza vaya. Entonces lo mismo sucede en nosotros. ¿Sí? Tenemos que llevar esas palabras de vida, esas palabras de verdad a la gente, y insistirles en que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. No dejar de insistirle a la gente que hay salvación solo en Cristo Jesús y en nadie más. Cristo es la única fuente de vida eterna. Dice la palabra de Dios en Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Cristo. Y no hay otro intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver y predicarle a la gente. La única forma en que tú puedes ser salvo es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Aunque nosotros sabemos que es una obra soberana de Dios, pero yo tengo que predicarle así a la gente y dejar que Dios obre en el corazón de ellos, ¿verdad? La palabra dice Romanos capítulo 1, no lo traigo aquí, pero creo que es el versículo 16, 17, que dice que el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Y la palabra poder en griego es dinamita, dinamita, ¿verdad? De donde sale la palabra dinamita. Es un poder de Dios para salvar. Es algo tremendo, puede impactar a cualquier cosa. No hay piedra que se le resista. Puede desboronar cualquier tipo de piedra y transformarlo en cualquier momento. Asimismo, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que bajo ningún precepto podría él, ¿verdad?, ser salvo si Dios no obra dentro de ellos. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. 20 y 28. Capítulo 3, versículos 20 y 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
Pues ahí está, ¿verdad? Pablo hablando a la iglesia de Romanos por la ley. Así es. No por nuestras obras, sino por la fe. Por la fe, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 32, perdón. Tiene mucho eso de que sí va a ser bromas, porque dice, imagínate una persona que se porta medianamente bien y allí cuida todos los aspectos de la ley de Dios. Dice, ¿cómo van a convivir en el mismo cielo? Pues hay un cielo para los que se portan muy bien, otro para los que más o menos. Sí, no. Por eso no es, porque la bienaventuranza lo dice, si eres frío, si eres caliente, pero si eres tibio, medio, te vomitaré. Sí, pero eso no está en las bienaventuranzas, eso está en la iglesia de la Odisea. Bueno, es que No, pero está bien, no importa. Yo me lo sabía como una bienaventuranza. Pero no, está bien dicho. Pero es que eso de que hay cielo, No. digo, o es o no es, entonces no te... Lo vamos a ver ahorita. Romanos capítulo 9, versículo 32. Vamos con estos textos que traigo aquí a ver que es imposible que haya una persona que pueda guardar la ley. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino 32. por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezos. Está. ¿Cómo iban el pueblo de Israel? Iban tras las obras de la ley, no por la fe, sino iban queriéndose perfeccionar por guardar la ley. Imposible, porque no hay quien pueda guardar la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Se refiguró junto a los antiguos, ¿no? Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. No, Gálatas es no. Está después de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas. Se figuró en el tiempo pasado, ¿no? Cuando mataban y todo, le daban a la iglesia para ganarse el cielo. Así es. Ese es el famoso diezmo que daban también. ¿Sí? Gálatas, Capítulo 2, versículo 16. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, ¿verdad? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Ahí mismo Gálatas capítulo 3, versículos 2, 5 y 10, por favor. Gálatas 3, 2, 5 y 10. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? 10. Porque todos los que de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas que el libro de la ley para hacerlas. Está, ¿verdad? Entonces ustedes vean, hermanos, ¿por qué somos justificados? ¿Por el guardar la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Dice, nadie puede guardar la ley, porque la ley tienes que obedecerla a tal punto que si ofendes en un solo punto, te haces culpable ¿de qué? Es como De toda la ley, no de ese punto, sino de toda la ley. a veces si lo entendí, es como robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Sí? Su obra era buena, pero está faltando, está robando. Está robando. Está faltando a la ley. Así es. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, Sí, te voy a entender. yo no mato, yo no robo. No, nada más tengo un problema que codicio a las mujeres en mi corazón. Así. Codicio a las mujeres en mi corazón. Ese es el único problema que tengo. Dice, ¿sabes qué? Entonces, está escrito. Con un solo mandamiento que guardes, con un solo pecado que hagas, la paga es muerte. Muerte. Si codicias una vez, ay,
Así es, era la ley, ¿verdad? Fíjense, estas citas que leímos nos hablan de lo inútil que es tratar de alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley. Algunos observan, y esto es un punto importante, que cuando aquí en los textos que leemos, que ley se refiere a las cuestiones ceremoniales, porque hay gente que dice así, bueno, es que hay ley, es a la ley ceremonial, no a la ley del decálogo. Sí, la ley del decálogo para ellos es como un medio para perfeccionarse. Pero si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, versículos 6 al 11, ¿7, 6 al 11? sí. ¿El qué, perdón? 6 Al 11. al 11. Pero ahora estamos libres de la ley, porque haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. El 11, por favor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está, ¿verdad? No codiciarás. Y el pecado que hizo en mí, producir toda codicia. ¿Sí? La ley no puede hacer nada contra mi naturaleza. La ley lo único que me dice es, esto está mal. Y esto te hace estar mal ante Dios. Pero no puede cambiarme interiormente. No puede transformarme. No tiene el poder. No tiene el poder de cambiar. ¿Sí? Por eso dice Pablo, yo hallé el mandamiento de no codiciarás, y ese mandamiento, en lugar de producir en mí un cambio, ¿qué produjo? Más codicia. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa, rebelde que tenemos dentro de nosotros. Es lo que está diciendo ahí Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso la ley no puede perfeccionar a ningún ser humano, porque su naturaleza pecaminosa lo hace rebelarse contra ese mandamiento. Y de rebelarse más abiertamente todavía, porque cuando tú te pasas un semáforo por ignorancia, bueno, pero cuando te lo pasas sabiendo que no te lo debes de pasar, es lo que se le llama rebeldía. Rebeldía. Ya es de rebelde, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces pasa eso, hermano, y eso es lo que pasa con respecto a la ley. Entonces nosotros vemos que la ley aquí no está hablando de las leyes ceremoniales, está hablando del decálogo, porque el no codiciarás, ¿dónde está? En el decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces necesitaba venir algo diferente. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 17 al 26. Capítulo 3, versículo 17 al 26. Sí. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de transgresiones, la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró
todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De repente sí me dan ataques de tos y está ya empezó. Bueno, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, en base a lo que leímos ahorita, que la ley fue puesta ¿para qué? Dice Pablo, la ley fue nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Así es. Así es, más o menos. Ayo en ese tiempo era cuando un papá le ponía a un hijo un instructor, y ese lo iba a estar instruyendo en todo hasta que llegara a cierta edad donde él ya podría tomar sus propias decisiones, y a partir de ahí el ayo tenía que quitarse, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede aquí. Dice, la ley fue nuestro ayo, o sea, nuestra guía, como dice Francisco, para señalarnos a Cristo. Pero una vez que llegó Cristo a nuestra vida, el ayo, ¿qué tiene que hacerse? A un lado. Entonces, eso es lo que pasa en Cristo, porque ahora fíjense, ahora no somos simplemente servidores de Cristo, no somos simplemente convertidos. Ahora, ¿qué pasa en nosotros? El versículo 20 lo dice fácilmente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora pasamos a ser hijos del Dios soberano, y Dios nos recibe como a hijos, ¿sí? Dios va a disciplinar a sus hijos, pero a un hijo nunca lo va a desechar, ¿sí? Si es un hijo rebelde, lo va a educar. Si es un hijo obediente, pues le va a dar sus bendiciones también, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esa fe real, esa fe auténtica, con respecto a lo que decías, por ejemplo, de los mormones. Entonces, si alguien guardó bien la ley, ¿cómo va a obtener el mismo premio de alguien que se rebeló? O sea, si alguien que llevó una vida con otro que llevó una vida imperfecta, ¿verdad? No, hay diferentes tipos de cielos. No. Ante la salvación es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la fe, la obra del Señor lo que nos cambia, lo que nos transforma. Y un verdadero que ha nacido de nuevo, que en verdad ha nacido de nuevo, va a buscar agradar a Dios, porque ahora es su naturaleza. Así como anteriormente nacimos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nuestro primer nacimiento, nacimos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que nos hacía ser rebelde con Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora nacemos con una naturaleza que tiende ¿a qué? A obedecer a Dios por naturaleza. Ahora amamos a Dios, porque dice, ¿qué dice el apóstol Juan en su carta? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y ahora el amor de Dios está dentro de nosotros. Y como el amor de Dios está dentro de nosotros, ese amor se expresa en amor hacia Él también. Dice que el amor de Dios, dice Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces eso obra en el nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dice, ¿verdad?, a Ezequiel, yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y haré que anden en mis caminos y que guarden mis palabras. Porque al cambiarnos el corazón, al cambiarnos nuestra vida, nuestra naturaleza, ahora nosotros por naturaleza queremos agradar a Dios. A veces vamos a caer, ¿sí, no? Claro. Pero ¿eso qué es? Fruto del combate que hay todavía entre nuestros deseos pecaminosos que reinan y combaten en nuestro cuerpo. No quiere decir que nuestro cuerpo sea malo, pero nuestro cuerpo todavía es débil a las tentaciones e influencias del pecado. Entonces viene la tentación, la carne es débil y yo lucho contra eso. Pero dentro de mí, mi alma y mi espíritu, hay un deseo,
hay un anhelo de agradar a Dios y de vivir en santidad. Esa es la parte. Y eso es algo que Dios ha hecho dentro de nosotros, no es algo de nosotros. ¿Sí? Pablo le dice a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y eso todos lo sabemos, que un hombre natural, un hombre no convertido, un hombre que no ha creído en el Evangelio, no puede entender el mensaje de la cruz. Porque para él es que locura. Le hablo de un hombre que vivió y que murió en una cruz, y que ese hombre que murió en una cruz era el Hijo de Dios. Está loco, Imagínense a los romanos de ese tiempo y a los judíos de ese tiempo, a ver si nosotros lo llevamos a crucificar. ¿Cómo que ese es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Era un mensaje loco, era locura. Pablo dice locura, pero para los que hemos nacido de nuevo, el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio realmente es algo comprensible. Fíjense, tanto cuando crucifican a Cristo en la cruz del Calvario y ponen dos malhechores al lado, ¿verdad? Y uno, ¿qué hace? Se burla de Cristo. ¿Y el otro qué hace? Lo defiende. Y le dice, tú y yo merecemos estar aquí. Tú y yo merecemos estar aquí. Pero él no, él es inocente. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un hombre que estaba ahí crucificado junto con ellos. Y que le diga, Señor, ¿te acuerdas de mí en tu reino? Está loco, ¿verdad? Digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le responde el Señor. La fe es que demostró la fe. Es que Dios obró dentro de él. También. Dios obró, cambió el corazón de ese ladrón de su lado. Y es la obra de Dios que entendamos. Este nunca no entendió, y porque este sí, la obra de Dios, la obra de Cristo, La soberanía, ¿no? su soberanía. Pero a Jesús fue todo por envidia. El coraje que tenían los romanos de que la gente lo seguía. Fue por incredulidad, más que nada, la incredulidad de no creer. Por eso Jesús dijo, no creen a mis palabras. La dureza de nuestro corazón, ¿verdad? Del no creer, porque repito, es difícil creer que un hombre me pueda salvar. Es difícil. Tiene que venir Dios y obrar en tu corazón para que entiendas. Como una respuesta, ¿verdad? A alguien que me preguntaba, ¿cierto? Alguien que me preguntaba, hay tantos libros en el mundo religioso, ¿cómo sé que la Biblia es la verdad? Y teniendo la Biblia tantas cuestiones, porque si yo me meto a profundidad a estudiar la historia de la Biblia, cómo se dieron los pergaminos y cómo todo ese detalle, pues de repente te puedes tambalear, ¿verdad? ¿Cómo sé que es la verdad? ¿Quieren que se los diga? Porque lo sé. Parte de acá. Como les repito, hay como el ciego ese que decía, miren, yo no sé, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Esa es la parte principal, el cambio que Él hizo en ti, que ahora te transformó por dentro, y tú sientes ese cambio y sientes esa transformación, y tú dices, esta es la verdad, esto es por lo que vale la pena vivir, esto es algo tremendo. Como decía por ahí un personaje de caricaturas, que esto está chido, está chévere, no, es algo tremendo que nos cambia, ¿verdad? Esto es increíble, decían algo así. Es algo tremendo que Dios obra en los corazones y los transforma. A veces Dios hace obras tan sorprendentes como la vida de Saulo, ¿verdad? Cuando lo cambia y lo transforma. ¿Qué decían las iglesias? Ahora, este que nos perseguía, ahora predica el Evangelio. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo está eso? Este que nos perseguía, que nos llevaba a las cárceles a que nos mataran, nos azotaran y todo, ahora está predicando el mismo Evangelio que perseguía. Y eso lo dicen a todos. Pues este es un relajo, yo vengo de mi iglesia. ¿Ah, sí? Yo lo conocía, Es como cuando Julio les dice, no, es que tenemos que ir a la iglesia al rato. ¿Tú no has escuchado la Biblia, la palabra tú? O sea, no le creen. ¿Tú? No puede ser.
Es la hora del Señor. Fíjense, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, 17 al 24. Ajá. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se hagan vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es la locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ejemplificado ahí en la carta, ahí está. Para los que se pierden es una locura, para los que se salvan es poder de Dios. Para ellos dicen, para el judío tropezadero, porque dicen, ¿cómo? O sea, él el Mesías, no puede ser él el Mesías. No, hijo de carpintero, no, el Mesías tiene que ser un rey, ¿no? Usted nace de un hijo de un carpintero. Un hijo de carpintero me va a salvar a mí. Yo tengo más jerarquía que él. Entonces, tropezadero para ellos. Y para los griegos dice locura, porque ¿cómo? Tú me dices que un judío al cual los romanos crucificaron y lo mataron me va a salvar a mí. Ese es el grave error que la gente piensa. Sí. Como lo que estoy mirando de Indiana Jones cuando andaban buscando el famoso Santo Grial y estaba uno de los que cuidaba el Santo Grial y le decía, es que yo quiero la copa, y había cientos de copas. Pues la que tú crees que es la correcta. Y como él decía, no, pues es Dios, Jesucristo era poderoso, era todo, tiene que ser una copa bonita. Y agarraba la equivocada, y la que realmente era una de barro. Dice, lo vil, no traigo aquí la cita, pero dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo exitoso de este mundo, ¿no? 1 Corintios 2:14, se los voy a leer por el tiempo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? El hombre que no tiene el Espíritu de Dios es que está muerto espiritualmente. ¿Cómo puede entender y discernir espiritualmente algo? Sí. ¿Sí? Entonces, Mateo 22:29 se los voy a leer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ay, cuando empieza el ataque, empieza. Pues bueno, entonces hermanos, pues podemos ver nosotros, ¿va? Esta parte, la parte de que nos es necesario nacer de nuevo, es importante. Y necesitamos estar seguros de que Dios ha obrado en nosotros y que hemos nacido otra vez y que ahora somos nuevas criaturas y que ahora nosotros buscamos agradar a aquel que nos llamó a su gloria eterna. Le tenemos mucho, o no mucho, absolutamente que agradecer al Señor por lo que hizo en nuestras vidas, porque nos pudo haber dejado, sin embargo no lo hizo. Nos pudo haber dejado nuestro error, en nuestro engaño, en nuestro pecado, y Él tuvo misericordia de nosotros. La deuda es muy grande, el agradecimiento debe ser igual.
Dios te puede sanar una herida, o sea, algo que por ejemplo que te haya pasado y de niña, por decir, tenía 13, 14 y a mí me costaba llorar todas las noches porque me esforzaba cada día por superar eso. ¿No puedo superar? Para mí fue una noticia muy fuerte y yo lloraba, nunca se me olvidó, pero ya lo puedo platicar sin que me duela, sin llorar, porque antes, yo me acuerdo cuando empezamos a ser novios, yo se lo conté llorando, yo no podía dejar de llorar por esa situación. A raíz de una noche, yo me acuerdo llorar, pero yo sentí que alguien se paró al lado mío. Y no, yo sentía que alguien estaba parado, pero yo me acuerdo que me quedé dormida y me sentí una paz. Y a partir de esa noche dejé de llorar. Y luego cuando una vez se lo conté, ya no me dormía. Dios te sana de esa manera. ¿Tú sanas las heridas? Dios sanas. ¿Cómo dice el texto? A ver si alguien se acuerda bien. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanar, ¿verdad?, las heridas, al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu. Él vino con él. Entonces, a los que están aquí heridos y todo, el Señor los sana. Dios sana heridas. Cuando yo tenía 13, 14 años, mi papá me ponía a trabajar en su taller. Yo estaba cobrando en un escritorio. Mi hermano fue y agarró como 200 pesos. Entonces yo le entregaba cuentas a mi papá y le dije, vino Nando y agarró 200 pesos. Mi papá le reclama a mi hermano y mi mamá me grita, ojalá no te hubieras nacido. Tú naciste por culpa de tu abuelo. Para mí fue una noticia muy fuerte a esa edad, que empezaba en la adolescencia. Mi hermano siempre al consentido de mi mamá y hasta la fecha. Él lo ve, le digo a mi mamá, siempre Nando ha sido tu consentido. Hasta la fecha tiene 42 años, vive con mis papás. Tiene 42. Tiene 43, 46 años. Y lo mantiene mi papá. Y es el niño de la casa. Entonces, le digo a Julio, y si yo voy y le digo a mi mamá esto así, lo que diga tu hermano. Y mi papá, su consentido es mi hermano que falleció. Pues yo me di cuenta, yo le dije, mamá, yo lo sé, tú siempre has querido mucho a Fernando. Y te dice, no es cierto, los quiero por igual. Pero a mí no se me olvida lo que ese día me gritó. O sea, eso es algo para mí famoso. Y yo no paraba de llorar cada noche y tener puros 10 en mi boleta para que mi madre me quisiera. Yo terminé la carrera y nunca salí con nadie. Yo nunca salí con ningún lugar.